persona con mucha experiencia en el ámbito educativo y pues gracias por permitirme estar aquí, maestro, para hacerle un par de preguntas en cuanto al uso de tecnología educativa. Buenos días. Buenos días, claro. Sí, con mucho gusto, en lo que estén mis posibilidades, con mucho gusto lo haré. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Utiliza herramientas tecnológicas en sus actividades laborales? Sí, claro que sí. Ahorita en este momento de la vida son muy usadas. De hecho, las tecnologías informáticas y de la comunicación no son nada nuevas. Empezaron a partir de los años 60, 70, lo que estaríamos entrando a la era digital de las TICs. Pero si nos remontamos, las TICs como la tecnología para la información y la comunicación, prácticamente nacen desde la escritura hasta los libros, la imprenta, etc. Entendiendo que las TICs tienen la intención de que la gente se optimice en cuanto a informarse y a comunicarse. Que las TICs sean herramientas para informarse, para transmitir comunicación, transmitir información, etc. Importantísimas, creo que sí son muy importantes. Todos las usamos de un grado a otro, pero todos los usamos. ¿Qué tan indispensable es para usted el uso de las TICs en el desarrollo de sus actividades diarias? Pues es importantísimo. Actualmente tengo yo que subir informaciones a través de la computadora, tengo que estar conectado. Estuvimos en la pandemia también usando esto es importantísimo. De hecho, ahorita, sin las TICs digitales, creo que el mundo se pararía. Toda la información que se maneja, el ingreso a plataformas, el ingreso a WhatsApp, el uso de los celulares, el uso de la telefonía, el uso de la televisión, la radio y todo, es importantísimo. Muchos, de hecho, sin darnos cuenta, estamos haciendo uso de las TICs. ¿Cree que el uso de las TICs ha ayudado a los docentes a mejorar sus habilidades de enseñanza? Pues el maestro que lo implementa en su aula, claro que sí puede diseñar unas clases donde los alumnos participen e interactúen. De hecho, el uso de las TICs, desde la invención de la radio, que es también una parte de las TICs, es una tecnología de la información y la comunicación, porque la radio informa, comunica también. De hecho, se pensaba que la radio iba a ser un recurso valioso para la educación. Incluso decían, allá donde no pueden llegar los maestros, donde no pueden, llega la radio, y la radio puede de alguna manera educar. Se pensaba eso, pero ni tanto los gobiernos de los estados ni tanto los empresarios vieron en eso algo que pudiera traerles dinero. Entonces la radio se destinó para otros usos comerciales. Lo mismo sufrió la televisión. Se pensaba que con la televisión esto sería grandioso para incrementar la educación y los aprendizajes a los niños, pero no se les dio el uso adecuado. ¿Considera que es preferible que la educación se siguiera impartiendo como en la vieja escuela o de la manera en que se hace actualmente? Relativo a la vieja escuela, no. Creo que las cosas tienen que cambiar. Y además esto es algo muy importante, que los maestros tienen que empezar a aprender a usar los medios digitales, a usar las computadoras, a usar los teléfonos, todos los recursos digitales que tenemos. Los maestros nos hemos ido quedando rezagados. Los maestros se han quedado rezagados, como se fueron quedando con el uso de la información fija. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las fotografías. Cuando nació la cámara fotográfica, se pensaba que era un recurso muy valioso que podía ayudar a los niños para los aprendizajes, donde el maestro podía retratarles o traerles fotografías de los polos,
de las selvas, de los desiertos, de muchos lugares, pero desgraciadamente no ha ido esto a la par a que los maestros adopten ese tipo de artilugios tecnológicos para hacer más enriquecedoras sus clases. Por un lado, porque no hay los recursos para que los maestros accedieran a comprarse una cámara, etc. Incluso ahorita con lo nuevo, que sería, ¿qué es lo que limita el uso de las TICs? La economía. Aquellos que tienen mayores ingresos pueden comprarse computadoras, pues pueden comprarse tanto artilugio tecnológico y digital haya para crecer. ¿Cuáles son los mayores retos para implementar las TICs en la didáctica dentro del aula? El primer reto es la capacitación de los docentes. Ese es el primero, que es el más difícil. El segundo, que la tecnología sea accesible para todos. El clasismo en el que vivimos, la distancia que hay entre pobres y ricos, hace que los que son pobres no tengan acceso a este tipo. Y ese clasismo limita mucho el aprendizaje. No es lo mismo el aprendizaje que se da, por ejemplo, en la Universidad de Oxford, o que se da en el Tecnológico de Monterrey, en el Tecnológico de Celaya, o en alguna escuela apartada en el monte. No es lo mismo. Y eso viene determinado también por la distribución de la riqueza. Quienes tienen mayor recursos económicos pueden acceder a una mejor educación. ¿En cuanto a qué? A que es una educación más informada. Las computadoras son una maravilla porque podemos nosotros ingresar y meternos a la biblioteca más grande del mundo y tener acceso a libros y tener acceso a información. Pero si los alumnos no tienen este medio, no tienen una computadora, ni tienen tampoco los programas para ingresar, pues obviamente que limita. Se ve limitado. ¿Ha recibido su centro escolar apoyos por parte del gobierno para promover el uso de las TIC? Bueno, aquí en la escuela particular donde estoy trabajando actualmente no recibimos ningún apoyo gubernamental. Pero en la escuela donde estuve trabajando, en la escuela primaria Gabriel Gullón Sánchez, sí recibimos apoyos e incluso recibimos algo que se llamaba multimedia o algo así, en la que los grupos superiores tenían un pizarrón interactivo, tenían un cañón, y en realidad en ese momento era muy novedoso. ¿Pero por qué fracasó? Porque en principio los maestros no tenían el más mínimo entrenamiento para el uso de esos recursos tecnológicos. No lo había, y tampoco se tenían en las escuelas acceso a las redes de internet. Se tenía recurso, pero no se podía conectar. Entonces eso fue un fracaso. Se invirtieron millonadas, o sea, en todo el país. E incluso si llegaron a poner esos equipos de multimedia, incluso en escuelas en donde no había ni electricidad. Entonces todo eso es derivado de una mala planeación. Quizá la mejor intención para que los maestros desempeñen mejor su trabajo, pero sin capacitación, no se pudo lograr nada. Ahí el único que ganó, y en mucho, es la persona, las empresas que vendieron ese tipo de equipos. Esos fueron los ganones. Se llevaron así es, se llevaron, y el gobierno su mochada. Sí. Porque si esto fue desde Fox, imagínense cuántos equipos multimedia se metieron en las escuelas. A lo mejor, sin temor a equivocarme, habrá sido algo muy allegado al gobierno, muy allegado a Fox, a que le dieron ese tipo de prebendas para que surtieran los centros educativos con ese tipo de equipos. ¿Qué papel juega en la motivación de los docentes del uso de las TIC? Bueno, la motivación de cada docente es muy personal, ¿verdad? Un maestro puede estar, la motivación que debe tener siempre un docente es
en desempeñar y hacer lo mejor posible su trabajo, a hacer que los muchachos accedan al conocimiento, al logro de aprendizaje. Esa es la primera motivación que debe de tener un docente, a hacer que sus alumnos brillen. Yo siempre me he imaginado un grupo de estudiantes, me he imaginado con esta analogía. Imagínese usted, ahí en los asientos, imagínese que cada butaca es un niño, imagíneselo como un foquito. Usted va a llegar a esa aula donde unos foquitos brillan mucho, otros apenas brillan, otros escasamente, otros medio titilan. El trabajo del maestro va a ser que todos esos foquitos brillen intensamente. Y en la medida de que todos brillen intensamente, harán brillar al maestro. Entonces la función del maestro, la motivación que debe traer es esa. Y un maestro motivado innova. El maestro que está motivado tendría que acercar a los niños a las TICs, a que se informen, a que se comuniquen de mejor manera, a que hagan uso de los teléfonos de manera adecuada, que les sirva para sus aprendizajes el uso de esto y no el uso que actualmente se les da. Tiene muchas ventajas las TICs, pero también tiene terribles ventajas las TICs. Causan adicción, se utilizan para el ocio, se utilizan para otro tipo de cosas que no les generan aprendizajes a los niños. ¿Es ahí el riesgo? Bueno, como última pregunta, ¿usted considera que sus maestros están capacitados frente al uso de las TIC? No todos, algunos sí, algunos otros usan WhatsApp, que eso es uno de los TICs. Algunos otros sí le entran a la computadora. Ahora en la pandemia todos los maestros se vieron forzados a utilizar las TICs, en este caso la computadora, pero se vieron forzados. Algunos lo iniciaron con un estrés grandísimo, pero al último aprendieron a usar la computadora, lograron vencer el reto. Pero pasado eso, pues los maestros, podríamos decir, alguien que le gusta innovar, se mete a los cursos. Me parece que hay programas para que los maestros los adopten dentro de sus grupos. Algo que se llama, creo, no lo recuerdo ahorita, pero habla donde los maestros interactúan con los niños, hacen que los niños durante las clases accedan a la computadora para lograr mejores informaciones, puedan dialogar, puedan discutir, puedan argumentar sus temas, pero no todos lo hacen. Ahorita tenemos aquí que algunos le tienen cierta resistencia a la computadora, y lo que es peor, cierta distancia. Ese es el problema de que muchos maestros que fuimos educados en la escuela tradicional, seguimos considerando que la escuela tradicional es la mejor forma para enseñar y para aprender, porque fuimos educados de esa manera. Por esa forma crecimos, en donde el maestro habla y el niño escucha, donde el maestro dice y el maestro informa y el maestro comunica. Y ahora se trata que sea un entorno en el que todos nos comuniquemos, todos nos informemos, y en donde todos interactuemos. Sí. Se trata de abandonar ese papel central del maestro, y que los muchachos, un maestro que le guste el trabajo por TICs, tendrá siempre que buscar que los niños sean autodidactas, que por sí solos se metan a la computadora, que por sí solos investiguen, que por sí solos identifiquen cuando una información que nos está dando Google es falsa, etcétera, y todo. Eso es lo que deben estar buscando los maestros, que por sí solos los niños vayan ellos logrando sus aprendizajes. En concreto, y es muy cuestionable, un maestro ahorita en la actualidad tiene que buscar que sus alumnos prescindan del maestro.
que no requieran del maestro para aprender, que por iniciativa propia los niños aprendan por sí solos. Es decir, un maestro enseñando a los alumnos para que prescindan de ellos, para que no existan maestros en las aulas. Eso es lo que está llevando todo. Eso es lo que se debería hacer, o sea, que los niños en lo posible no necesiten de un maestro para dirigir sus aprendizajes. Que aprendan a trabajar de manera colaborativa, que juntos varios niños aprendan a investigar, aprendan a diseñar sus argumentos, a hacer sus trabajos, a crecer en este campo de las TICs. Entonces las TICs son valiosas hasta en tanto educativamente dentro de los sistemas educativos logren los aprendizajes, logren el crecimiento de los niños. Bueno, maestro, pues le agradezco mucho su tiempo y pues esta entrevista muy interesante, que usted que tiene mucha experiencia ya aquí en el ámbito educativo nos dé su punto de vista en base a las TICs, cómo se están usando, desde cuándo fueron apareciendo y en la actualidad cómo han ido modificando los aprendizajes en las aulas. Pues sí, es un tema muy interesante y además muy, muy largo, porque si empezamos tendríamos que empezar desde la invención de la escritura, e incluso desde la pluma, desde la tinta, porque fueron artilugios tecnológicos que se fueron. Luego vino el libro ¿qué trajo? El libro trajo difusión de la información, de la comunicación. Entonces todo esto, hay algunos que sostienen que las TICs únicamente son de lo que se empezó a fraguar en los años 60 hasta ahorita, todos los artículos que tenemos. Pero hay otros que sostienen, no, las TICs es desde que se empezó a diseñar la escritura, desde las tablillas que fueron dejando aquellas culturas en las que grababan ahí sus cosas y que quedaron ahí, y que nos ha servido para darnos cuenta que algo comunicaban esas personas. ¿Sí? Algo comunicaban, o sea, ¿qué querían comunicar? ¿Qué dejaban? Aquellas culturas que no desarrollaron la escritura, desaparecieron. No sabemos absolutamente nada. Hubo muchas culturas que desaparecieron y que no quedaron vestigios de que existieron algún tiempo. Y obviamente la escritura fue un avance tecnológico muy grande. Pues para servirle lo que podamos, ojalá le haya servido esta entrevista